luego saludamos al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con analista político. Con él vamos a entrarle al tema de la Corte. Primero, el saludo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿tú? ¿Cómo estás viendo esto de las normales antes de entrarle al tema de la Corte? Pues mira, se va a hacer... ¿Anormal? Lo de las normales rurales. Es normal. Porque hay 200 y tantas normales. Mira, Pepe, es normal, pero si cuando uno ve que el otro toma autobuses y le celebran y le dan lo que pide, pues el de junto va a hacer lo mismo. No sé cómo le van a poner freno. Bueno, ya lo comentaremos una vez que tengamos mayores datos, pero así como ocurrió en su momento con Ayotzinapa hace 5 años, con el resultado de todos conocido, terrible, ojalá irrepetible, etcétera, lo acabamos de vivir en el Estado de México, lo estamos viviendo o viendo o narrando en la normal rural Carmen Cerdán en Puebla, y ahora en estos momentos lo que está ocurriendo a lo largo de las últimas horas allá en el estado de Michoacán, concretamente en la normal que te decía, la normal de Tiripetío, todas normales rurales con añejos problemas de tipo social y de tipo económico, desde luego. Y muy ideologizadas, Ajá, muy entrenados este tipo de operativos. Y sí, por supuesto que esperemos que no se confunda con el crimen, cosas horrendas que aparentemente vimos en Ayotzinapa. No sé si estás confundido también en el tema de la mezcla que estamos percibiendo entre los poderes que debieran ser autónomos, independientes cada uno del otro. Me refiero al Poder Ejecutivo con respecto a la Constitución, desde luego, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ya sabemos que el Legislativo y el Ejecutivo tienen en los vasos comunicantes políticos una gran conexión por la mayoría de Morena, el partido gobernante, pero en el tema de la Suprema Corte eso es lo que se está poniendo muy interesante. Mira, primero quisiera poner el contexto apropiado. El expresidente de la República, Felipe Calderón, quiso meter la mano en las decisiones del Poder Judicial, la Suprema Corte concretamente, durante su gobierno. Su gobierno fue hace 10 años. Presionó a la Suprema Corte de Justicia en los casos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, a nadie se le olvida, y de Florence Cassés, que fue excarcelada. Ella estaba acusada de secuestro. No la declaró la Corte inocente, no. Fue el ministro Saldívar el que finalmente un proyecto jurídico que planteó Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, entonces ministra de la Suprema Corte, planteó que se había violado el debido proceso de la ciudadana francesa acusada de un secuestro, y por haberse violado el debido proceso fue excarcelada, mas no declarada inocente, claro, y ella salió corriendo del país. Esto provocó un conflicto muy grave, bueno, entre México y Francia, Sarkozy, Calderón, en fin, más o menos de la misma tendencia política. Muy bien, denuncia el presidente de la Suprema Corte de Justicia en un programa de televisión del Estado mexicano, denuncia que el presidente Calderón lo presionó. Hoy ofreció una inédita conferencia de prensa en la sede de la Suprema Corte, algo que no se veía. Hasta ahora no se había visto que un presidente de la Corte de pronto saliera a los medios de esta forma. Y ahí acusa a Felipe Calderón de haberlo amenazado y denostado. Con uno, Gustavo Castillo informa. Fue una conferencia inédita. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a los medios de comunicación. La primera pregunta, sobre las presiones que el propio Arturo Saldívar denunció había ejercido en su contra el entonces presidente Felipe Calderón. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado. Y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Felipe Calderón. Hace un par de días, en una entrevista con Sabina Berman y John Ackerman, el ministro presidente recordó ese pasaje. No se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón. Este jueves, en el encuentro con los reporteros, Arturo Saldívar detalló que la presión vino por los casos de la guardería ABC y la liberación de la francesa Florence Cassés. Cuando presenté el proyecto de la guardería ABC,
el hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada. El ministro explicó por qué en su momento no denunció. Iba a generar una crisis institucional. En la conferencia, Saldívar se comprometió a terminar con el nepotismo y la corrupción dentro del Poder Judicial. Informó que fue suspendido un magistrado de distrito por inconsistencias graves en su situación financiera. En esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. Sobre la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora, no entró en detalles. Me parece que sería muy delicado que la Corte opinara sobre temas sobre los cuales no tenemos competencia, pero además no tenemos conocimiento. Luego de 40 minutos, la insistencia de los reporteros sobre el caso Medina Mora no fructificó en esta conferencia inédita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con uno, Gustavo Castillo. Retomando, si me permite, Carlos Elizondo Mayer Serra, retomando el asunto con Felipe Calderón, el expresidente de la República respondió hoy a través de las redes sociales, el Twitter concretamente. Afirma Felipe Calderón que su gobierno fue respetuoso de todos los poderes. Aclara Calderón que en los casos donde el Ejecutivo fue parte, se expresó a través de representantes los argumentos que a su juicio fueran procedentes. Rechaza haber ejercido presión indebida, mucho menos una amenaza abierta o velada. Respecto a los señalamientos del ministro presidente de la Suprema Corte, Felipe Calderón advierte que Arturo Saldívar no señala en qué consisten esas presiones invocadas, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. El expresidente de México alerta: lo verdaderamente grave ocurre ahora mismo. Señala que la renuncia de Eduardo Medina Mora fue motivada por el congelamiento de sus cuentas, las cuales fueron desbloqueadas en cuanto dimitió al cargo. En el tuit escribe: ciertas o falsas, las acusaciones fueron usadas para deponerlo. Felipe Calderón cuestiona al ministro presidente de la Corte por no pronunciarse al respecto. Considera que la Corte tiene la oportunidad de mostrar la valentía que invoca denunciando estos hechos y exigiendo una investigación imparcial. Carlos Elizondo Mayer Serra, este es el contexto. Adelante. Mira, el contexto está muy claro. Yo creo que todos los presidentes, cuando tienen un caso que les interesa, presionan. En México existe esta costumbre muy absurda de que uno puede ir a ver a solas a un ministro en el llamado alegato de oreja. Las partes no tienen que hacerlo al mismo tiempo como en muchos otros países, y ahí seguramente hay presiones. Ahora, la presión no sorprende, la pregunta es si es indebida. ¿Qué es una presión normal? Oye, yo te nombré, mira el caso, no sé qué. ¿Qué es indebida? Si no haces esto, te voy a hacer aquello. Eso es una presión indebida. Entonces, a mí la verdad me parece un pleito poco interesante hoy. Lo que es importante ahorita, Pepe, es entender por qué renunció el ministro Medina Mora. Porque no se nos explicó ¿cuál es la causa grave? El Senado aceptó la renuncia sin entrar al tema de la causa grave, porque no es un cargo al que puedas renunciar porque te da la gana. Tiene que renunciarse con una justificación que no se nos ha dado. Antes de ir más adelante, ¿tú consideras entonces que este pleito, este diálogo brusco entre el presidente de la Suprema Corte y el expresidente Calderón a través de redes sociales es como un fuego de artificio para que volteemos a ver hacia otro lado? Yo creo que sí. Y no le entremos a lo de fondo que tú estás marcando. Sí, lo que tenemos que preguntarnos es cuál fue la causa grave. Hay varios artículos periodísticos hoy y días previos que señalan que hubo un congelamiento de cuentas, que estas cuentas se desbloquearon una vez que renunció. Si el hoy exministro tenía una causa de lavado de dinero, esta tiene que continuar aun cuando no sea ministro. Y por el otro lado, Pepe, hay otros temas muy importantes que tenemos que estar platicando. Mañana discute la Corte si le van a dar pensión vitalicia al exministro Medina Mora. ¿No te parece eso más importante que los dimes y diretes de algo que sucedió hace 10 años? En esta conferencia hubiera sido muy interesante que nos explicara cuáles serían los criterios para dar o no una pensión de 200,000 pesos al mes. Hay una falta de respeto serio hacia la opinión pública, hacia los mexicanos,
al no darse a conocer lo que tú señalas. Las causas graves que llevaron al ministro Medina Mora a renunciar de manera inédita a su lugar, a su silla en la Suprema Corte de Justicia. Medina Mora también tiene responsabilidad y está permitiendo que se abra la puerta de las 1001 especulaciones. Él no lo explicó, el Senado no preguntó, al no saber podemos imaginarnos cualquier cosa. Y la información que están dando varios periodistas que no han sido desmentidos hace referencia a este congelamiento y descongelamiento de cuentas. Y esa es la responsabilidad hoy interesante e importante. Las presiones, Pepe, de hace 10 años, está bien que se entretengan ellos, pero no me parece que es el objetivo, la preocupación, lo que hoy tendríamos que estar discutiendo. Muchas gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra, Gracias como a ti, siempre. Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, por supuesto con uno y comentando, mire, y en todo esto, en este escándalo, que no nos pase de noche algo también histórico e importante. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dio a conocer la suspensión del magistrado del primer circuito, Jorge Camero Ocampo, por irregularidades financieras y presuntamente ser parte de una red de corrupción. El magistrado Camero Ocampo era uno de los 3 encargados, ojo, de revisar los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Todavía era, digamos, disidente a la idea del presidente López Obrador de que se allane el camino legal de esto que el presidente ha llamado el sabotaje legal para que pueda comenzar la obra. El caso es que hoy todavía el ministro suspendido participó en una sesión en la que se votaron temas relacionados con el caso del aeropuerto y más tardecito, a las 2 de la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, anunció la suspensión de este hombre. Las cosas no suceden por casualidad, eso me queda muy claro y Carlos Elizondo nada más se me queda viendo como diciendo, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es mucho ya te había despedido, tú ya te habías ido. Pero no me fui. Esto es mucho más interesante que lo que pudo haber pasado hace 10 años, Pepe. Y es histórico, ¿eh? No había habido una suspensión de un magistrado y estamos hablando de no de cualquier personaje. Sí, es un magistrado presidente del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad. E involucrado en este caso, con esta posición, suena un poco raro. Exacto, él ha estado viendo todos los amparos, el de los pueblos originales de Tecámac, por el tema climatológico y los daños climáticos que puede ocasionar la obra del aeropuerto de Santa Lucía. Y está viendo también el tema del colectivo No Más Derroches, donde hay 140 amparos, no sé cuántos, para echar para abajo o para atrás la obra. En realidad son seis suspensiones definitivas, ya va una que dijo el juez que no, pero él ha sido el disidente y él estaba siempre oponiéndose. Y ya lo corrieron. Y ya le dijeron, queda usted momentáneamente a la banca. Y quizá es un corruptazo, yo no tengo ni la menor idea. Me sorprendería que fuera el único. Interesante, sabroso el tema. Gracias. Muy sabroso, Pepe, gracias. Ahora sí, buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Promete ya no regresar.